Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un gusto poder conectarnos una vez más y gracias por estar con nosotros este momento para juntos estudiar la Biblia y también para orar. Como ustedes saben, dedicamos un tiempo a orar. Siempre les invito, les motivo a que si estos temas que estamos estudiando del libro de Daniel están siendo de bendición para sus vidas y están causando un impacto en sus vidas y ustedes creen que son temas que deberíamos de compartir con otros, pues tómense un tiempo, compartan el video, compartan el link. No se olviden también de seguir la página de YouTube, que es Jairo Melgar Ministry, o también la página de Facebook, que es lo mismo. Y entonces así podemos seguir compartiendo más de estos temas. Así que les invito a que puedan dedicar un tiempo y poder compartir esto con las personas que ustedes conocen, con sus familiares, sus amigos. El tema de hoy es un tema muy importante, es un tema que de manera personal toca mi corazón porque habla acerca de la oración, habla acerca de lo que sucede detrás cuando nosotros estamos orando y que a veces no logramos entender por qué las respuestas de Dios no llegan en el tiempo que nosotros quisiésemos que llegaran y a veces no entendemos porque no sabemos lo que está pasando detrás. Entonces de eso trata la lección que hoy vamos a estudiar del capítulo número 10 del libro de Daniel. Así que les invito a prestar atención, a no desconectarse, a poder escuchar el tema, porque sin duda será de gran bendición y también les traerá fuerzas para continuar, porque a veces uno quiere desistir en las batallas de la vida o en las tentaciones que el enemigo pone, y es bueno poder recibir palabras de aliento y un mensaje de esperanza a través de la palabra de Dios. Así que les invito, compartan esto, quédense conectados para que puedan escuchar todo el tema y así puedan también recibir el mensaje que Dios tiene para ustedes en este momento. Me gustaría orar por ustedes. No se olviden de enviar sus comentarios, sus pedidos de oración, sus agradecimientos, lo que quieran ustedes enviar, comentar, para saber que ustedes están ahí y así poder orar por ustedes también, tener en cuenta sus necesidades, o si hay algo que ustedes quieran agradecerle a Dios, también pueden hacérnoslo saber y orar por ustedes. Así que si me acompañan, vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra una vez más y adentrarnos en este fascinante libro, el libro de Daniel, para descubrir mensajes de esperanza, mensajes de aliento y mensajes que nos muestran el tiempo en el cual estamos viviendo y cómo debería de estar cómo deberíamos de reaccionar ante las situaciones que vivimos hoy en día, más que todo para recibir esperanza. Señor, quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que me están escuchando en este momento para que reciban de ti bendición, para que reciban de ti esperanza, fuerzas. Señor, y si hay alguien que está pasando por un momento difícil, como sé que hay algunos que están enfermos, que sus familiares están enfermos o que están pasando por situaciones de otro tipo como problemas familiares o problemas económicos, Señor, en tus manos ponemos sus vidas para que tú puedas atender a sus necesidades, puedas, Señor, escuchar sus pedidos en sus corazones. Por favor, bendícenos en este momento, derrama el Espíritu Santo para que el mensaje pueda tocar y entrar a nuestros corazones. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, en el capítulo 9 dejamos a Daniel escuchando la explicación del ángel Gabriel acerca de la visión que él había recibido en el capítulo 8. Y el ángel le había explicado a Daniel que la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas estaban relacionadas con Jerusalén y con el pueblo de los judíos, pero que esta profecía se extendía mucho más allá en el futuro, hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fue el efecto que tuvo esta información en el profeta Daniel? ¿Entendió él todo el significado de esta profecía? ¿Entendió él el hecho de que para liberar a su pueblo de las ataduras se estaba desarrollando una batalla entre el bien y el mal? El capítulo 10 de Daniel nos introduce a nosotros a través de la cortina, esa cortina de esas cosas que están sucediendo detrás que nosotros no vemos, y nos da un pequeño destello del conflicto titánico, porque no es algo pequeño, de ese gran conflicto que está sucediendo, y nos provee
un conocimiento más de la historia acerca de esta controversia que ha durado cientos de años entre fuerzas angelicales y fuerzas demoníacas. Entonces vamos a introducirnos y vamos a ver qué nos revela allí. Vamos a ir a Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 3. Y nota lo que Daniel nos muestra allí acerca de este conflicto. Daniel 10, versículo 1 al 3. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. Siguiente versículo. En aquella visión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Nota lo que está sucediendo allí con Daniel. Daniel ya era un hombre de edad avanzada, porque ya estaba en el tiempo en el que estamos leyendo ahí el capítulo 10, es en el tercer año del reinado de Ciro. Él había servido al imperio babilónico y ahora estaba sirviendo al imperio de los medos y los persas. Medo-Persia había conquistado Babilonia en el año 539 a.C., y en ese tiempo Daniel tenía aproximadamente unos 17 años de edad, cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 605 a.C. Entonces, a esta etapa, cuando el Medo-Persia había conquistado Babilonia, Daniel quizás ya estaba en sus 87 años de edad. Eso significa que habían pasado 70 años desde que los babilónicos habían conquistado Jerusalén, y Daniel sabía por parte de las escrituras del profeta Jeremías que el periodo de la cautividad judía estaba llegando a su fin, pero lamentablemente el pueblo de Daniel todavía no había sido liberado de la cautividad. Por eso Daniel capítulo 1, el capítulo 10, versículo 1, dice que el mensaje era verdadero, pero que el tiempo señalado era largo. Daniel estaba deseando la liberación. Él estaba deseando de que su pueblo fuese permitido volver a casa, a Jerusalén, a adorar y reconstruir el santuario. Daniel anhelaba que Dios cumpliera su promesa, pero como dice él allí, el tiempo parecía demasiado largo. Y Daniel sentía que se estaba consumiendo por adentro con esta situación que le preocupaba mucho. Y es por eso que el versículo dice que Daniel estaba de luto, había estado ayunando y orando. Yo creo que nosotros podemos entender cómo Daniel se sentía, porque aquellos que hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado la promesa de que Jesús va a volver. Poco tiempo antes de que Jesús, después de que Jesús fue crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y preparo lugar para vosotros, volveré otra vez, los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso se encuentra en Juan 14, 1 al 3. Pero ¿sabes una cosa? 2000 años han pasado desde que Jesús hizo la promesa de su regreso. El tiempo ha sido largo y esta tierra clama por libertad, porque hay hambres, porque hay terremotos, porque hay desastres naturales de todo tipo, porque el crimen se ha incrementado y el desorden civil, porque el aumento de las adicciones a las drogas, los asesinatos en masa cuando suceden estos tiroteos, hogares rotos. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo, y como Daniel, nuestro corazón a veces parece desmayarse ante la realidad de las cosas que nos rodean, y parece que el tiempo de la venida de Jesús es muy largo. Daniel había estado orando para que los judíos fueran liberados de su cautividad y que volvieran a Jerusalén. Y como Daniel, nosotros oramos para ser liberados de las ataduras del pecado y de la muerte en este planeta
y que finalmente seamos llevados a casa, a la Nueva Jerusalén, donde nuestros corazones serán libres para adorar a Dios. Es por lo tanto que nosotros nos podemos identificar con Daniel. El relato dice que por 3 semanas Daniel había estado de luto, orando, pidiéndole a Dios por la liberación de su pueblo. Y es ahí que algo impresionante os sucede. Vamos a ir a Daniel capítulo 10, versículo 9, capítulo 10, versículo 5 al 9. Daniel capítulo 10, versículo 5 al 9. Mira lo que dice allí. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino con un cinturón de oro más refinado. Su cuerpo brillaba como topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Siguiente versículo. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desválido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras le oía, caí en profundo sueño de cara al suelo. Por 3 semanas no había una aparente respuesta a las oraciones de Daniel. Pero ahora se nos dice allí que un ser de un brillante y resplandeciente aparece. Este ser resplandeciente es tan impresionante y su presencia abruma tanto a Daniel que dice ahí el relato que Daniel se desmaya cuando lo ve. ¿Quién es este personaje de tanta brillantez que considera a Daniel tan amado que desciende desde el cielo para estar a su lado? El apóstol Juan vio a un individuo similar en una visión y él describe a esta persona casi de una manera parecida a la que Daniel la describe. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Nota lo que dice allí. Dice allí: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Sigue diciendo: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Siguiente versículo. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. La reacción de Juan ante la aparición de este glorioso ser fue parecida a la de Daniel. Juan dice que cuando yo lo vi, caí ante sus pies como muerto. Este glorioso ser que Juan vio no era otro que Cristo Jesús. Porque él le dice a Juan: yo soy el primero y el último, el que ahora vive, el que estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre. En el versículo 17 y 18 de Apocalipsis 1. Entonces la descripción de Jesús en la visión de Juan es casi idéntica a la descripción del individuo que Daniel vio en su visión. Jesucristo es el ser celestial que vino para estar al lado de Daniel en respuesta a sus oraciones. Jesús vino para animar a Daniel, para levantar su espíritu y darle esperanza.
Jesús mismo descendió del cielo para encontrarse con Daniel. Y esto es muy importante, porque cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas, Jesús está ahí. Si nuestros ojos pudiesen ver las realidades eternas, veríamos a Jesús a nuestro lado, asegurándonos de que Él nos está escuchando y que está trabajando a través de nuestras dificultades. Las promesas de Dios nos aseguran que aun cuando nuestras oraciones aparentemente no son contestadas, Dios nos escucha. Nota lo que dice esta promesa de fe en Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice allí: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando Daniel tenía solo una pequeña, quizás, esperanza de que sus oraciones eran contestadas directamente por Dios, aún con esa pequeña esperanza, Daniel sabía por fe que el cielo estaba trabajando en su favor. Nosotros también podemos, como Daniel, tener esta aseguranza, que cada oración sincera, ofrecida con fe viva, llega al corazón y a la mente de Dios, y que será contestada en el tiempo y en la manera que Dios considere la mejor. Daniel se mantuvo orando por 3 semanas, aun cuando parecía que nada estaba pasando, aun cuando parecía que Dios no estaba escuchando, pero Jesús estaba escuchando. Y Jesús vino a sostener a Daniel en este tiempo de gran necesidad. Es así que en el libro de Daniel, Jesús no es pintado como alguien que está sentado en su trono allá lejos en el cielo y separado de nosotros aquí en la tierra, de su pueblo en la tierra. Si tú recuerdas, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, Jesús es presentado como el que revela el sueño del rey a Daniel. En el capítulo 3 es presentado como el Hijo de Dios que descendió para estar en el horno ardiente con Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 5 es el que escribió en la pared del rey Belsasar. En el capítulo 6 es el que vino a cerrar la boca de los leones. En el capítulo 7 y 8 es el centro del santuario, el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados y que ahora es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y el que nos provee fuerzas en los momentos de necesidad. En el capítulo 9 es el Mesías venidero. Y aquí en el capítulo 10 es el que escucha nuestras oraciones. Él escuchó la oración de Daniel y Él escucha tus oraciones y mis oraciones. El relato dice que Daniel se desmayó cuando vio a Jesús en esta visión. Cayó sobre su rostro en la tierra y que sus fuerzas lo abandonaron. Pero de repente él sintió un toque de una mano sobre sus hombros y eso le ayudó a ponerse otra vez sobre sus pies. Y es ahí cuando un ángel viene a explicarle a Daniel lo que ha visto. Y nota lo que el ángel explica. Vamos a ir a Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso, me puse de pie, dice Daniel. Y sigue diciendo allí: entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí.
Daniel había estado orando, como ya lo dijimos, por 3 semanas y no había habido una aparente respuesta de Dios. Pero aún así, es allí cuando aparece el ángel y le dice a Daniel que sus palabras han sido escuchadas por el cielo. Que desde el primer día en que él comenzó a orar, Jesús estaba escuchando la oración de Daniel todo el tiempo. Y que él había aparecido en la visión para asegurarle a Daniel que su amor por él no había cambiado. Dios amaba a Daniel y Dios te ama a ti, a mí, de la misma manera. Es por eso que cuando te sientes deprimido, cuando no hay nada más que oscuridad a tu alrededor, recuerda que tú eres grandemente amado por el cielo y que Jesús escucha tus oraciones. ¿Sabes? En muchos lugares en la Biblia se nos anima a orar, pero no hay otro lugar en la Biblia donde se explique tan claramente lo que sucede detrás de nosotros, aquello que no vemos cuando oramos. En ningún lugar se explica tan bien esto como lo hace el capítulo 10 del libro de Daniel. Porque este capítulo describe el gran conflicto, la gran controversia que está sucediendo entre el bien y el mal y cómo nuestras oraciones afectan el impacto que este conflicto tiene en nuestras vidas personales. El capítulo 10 de Daniel revela la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y destapa los misterios de la oración. El ángel le explica a Daniel por qué le había llevado tanto tiempo al cielo responder a sus oraciones, aún a pesar de que Daniel había estado orando por 3 semanas. El ángel le asegura a Daniel que sus oraciones habían sido escuchadas desde el primer día que él había comenzado a orar, que él quería venir inmediatamente, pero que había un problema. Y nota lo que el ángel le explica a Daniel, qué es lo que estaba pasando mientras Daniel estaba orando. Vamos a ir a Daniel capítulo 10, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 10, versículo 13 y 14. Nota lo que le dice allí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Entonces allí el ángel le dice a Daniel, Daniel, te voy a explicar lo que va a pasar y te voy a explicar por qué no había una respuesta aparente a tus oraciones. Pero te voy a mostrar lo que hay detrás de la escena. La gran controversia que está sucediendo entre el bien y el mal. Cuando tú oraste, tus oraciones subieron al cielo. Y en ese momento Dios trató de impresionar el corazón de Ciro, el rey de Persia, para ayudar a tu gente. Pero el problema es que el príncipe del reino de Persia se opuso. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Y para eso necesitamos ver algo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Y nota lo que Jesús dijo allí. El juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿A quién se refiere Jesús ahí? Sabemos con claridad que Jesús está refiriendo a Satanás. Si Satanás es el príncipe de este mundo, entonces él es seguramente el príncipe del reino de Persia. Satanás estaba resistiendo a las oraciones de Daniel para que no fuesen contestadas y lo estaba haciendo influenciando la mente de Ciro. O sea, convenciendo a Ciro de mantener a los israelitas en cautividad y no dejarlos regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad.
En la carta a los Efesios, Pablo escribió: en el tiempo pasado ustedes caminaron de acuerdo a este mundo, de acuerdo al príncipe del poder, el príncipe de los poderes del viento, dijo Pablo a los Efesios, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Satanás es ese príncipe, el que trabaja en aquellos que desobedecen a Dios. Satanás es ese príncipe del aire que presenta Pablo allí. Por lo tanto, el príncipe del reino de Persia es Satanás. Y él estaba peleando en contra de Dios. Él estaba haciendo todo lo posible para que las oraciones de Daniel no fuesen contestadas. Y el ángel de Dios estaba luchando contra Satanás. Había una batalla en la mente del rey Ciro. Ahora, no te olvides de esto. Dios nunca nos manipula, Dios nunca nos fuerza a obedecer. Él nos influencia a través del Espíritu Santo. Él nos ayuda y nos anima a tomar ciertas decisiones, pero Él nunca fuerza o manipula nuestra voluntad. Nosotros somos libres de hacer las decisiones que queramos al final. Dios nos ha dado la libertad de decidir, el libre albedrío, como le llamamos, y Él siempre respetará nuestra libertad, aun si tomamos esas decisiones en los días finales de este tiempo crucial entre la gran controversia entre el bien y el mal. Pero cuando nosotros oramos a Dios por ayuda, es allí que nuestras oraciones abren nuevos canales para que Dios trabaje. Y es por eso que por las oraciones de Daniel, Dios fue habilitado para enviar grandes fuerzas espirituales para trabajar en la mente de Ciro, especialmente guiarlo a través del Espíritu Santo. Dios fue habilitado para enviar ángeles que lucharan directamente contra Satanás. Y por 21 días la batalla arreció. Ahora pregúntate una cosa: ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Daniel hubiese dejado de orar después de una semana o 2 semanas? La batalla quizás se hubiese perdido. Satanás quizás hubiese ganado. Es por eso que nunca debemos de desistir en nuestras oraciones. Mantente levantando la mano de fe alto y más alto, porque si nosotros nos rendimos, dejamos la batalla abierta para que Satanás quizás la gane. El ángel le dijo a Daniel, y esto es otra parte interesante de este relato, el ángel le dijo que Miguel había venido a ayudarle en esta batalla contra Satanás. ¿Quién es Miguel? Miguel es nombrado 5 veces en la Biblia y en cada vez aparece en conflicto contra Satanás. Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, lo menciona, y ahí dice que hubo una gran batalla en el cielo en que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero Satanás y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Entonces Miguel es un ángel que es un ser que tiene ángeles que son leales a él. Y el versículo 9 identifica que ese dragón, que es Satanás, y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Quien sea que Miguel es, él tiene la autoridad y es suficientemente poderoso para echar a Satanás del cielo. Hay otro libro que habla una carta que habla acerca de Miguel, y es la carta de Judas. Judas en el versículo 9 habla de que Miguel está contendiendo contra el enemigo por el cuerpo de Moisés. Como tú recuerdas, Moisés había muerto antes de entrar a la tierra prometida. Pero la Biblia nos cuenta más adelante que Moisés aparece con Elías en el monte con Jesús poco tiempo antes de que Jesús terminara su ministerio en esta tierra.
entonces significa que Moisés había sido resucitado después que murió en las fronteras con Canaán. Pero Judas dice que Satanás quería mantener a Moisés en la tumba y que Miguel había luchado contra el enemigo por el cuerpo de Moisés y que Miguel había triunfado. Entonces, quien quiera que Miguel es, él tiene el poder de vencer a Satanás y resucitar a Moisés de la muerte. ¿Quién tiene una autoridad como esta? ¿Quién tiene una autoridad para levantar a alguien de la muerte? El único que tiene ese poder es Jesús. Por lo tanto, Miguel es uno de los nombres que la Biblia le da a Jesucristo. ¿Sabes que en la Biblia hay muchos nombres de Jesús? Él es conocido como el Cordero de Dios porque Él es el que se sacrificó por nuestros pecados. Él es la puerta del redil. Él es la roca de la eternidad. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el príncipe de paz. Él es el buen pastor, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. ¿Por qué existen tantos nombres de Jesús? Porque Jesús lo es todo para nosotros. Ahora, algunas personas se confunden con el nombre de Miguel porque en la carta de Judas usa la expresión Miguel el arcángel. Y es bueno que tengamos algo claro en nuestra mente. Primero, Jesús ciertamente no es un ser creado. Él no es un ángel. Pero en la Biblia es presentado como el comandante y jefe de los ángeles. En Daniel capítulo 10, versículo 13, la expresión que aparece allí, uno de los principales príncipes, en realidad es el principal príncipe. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Jesús no tiene un principio ni tiene un fin. Él es el divino Hijo de Dios. Y los ángeles no, los ángeles son seres creados. Por lo tanto, Miguel allí no es un ángel, es Jesús. Jesús ha existido desde los días de la eternidad. Y Jesús tiene un rol especial en el plan divino de salvación. Él no solamente es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sumo sacerdote, también es nuestro rey venidero. Y por lo tanto, Él es el comandante y jefe de las huestes celestiales. Jesús declaró en cierta ocasión que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, en San Mateo 16, 27. Por lo tanto, Miguel, el todopoderoso conquistador, un día vendrá para derrotar finalmente a Satanás y eliminar los poderes del infierno y liberarnos a nosotros de este mundo presente de pecado. Miguel es un nombre especial. Es el nombre que Dios utiliza para describir a Cristo como el comandante y jefe de las huestes celestiales. Miguel es el nombre de Jesús que enfatiza su poder sobre Satanás. Cuando nosotros necesitamos fuerzas, Miguel viene. Cuando necesitamos un poder extra, Miguel viene. Cuando necesitamos luchar contra las fuerzas del infierno, Miguel viene. Recuerda esto, en los días finales habrá un tiempo de angustia tan grande, pero nosotros no podremos contra esas fuerzas, contra ese tiempo de angustia, porque el infierno utilizará todas sus fuerzas en contra del pueblo de Dios. Pero hay una promesa maravillosa en Daniel capítulo 12, versículo 1. Nota esa promesa maravillosa en Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir allí a Daniel capítulo 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están escritos en el libro. En el tiempo del fin,
cuando los poderes del mal estén en su mayor apogeo, necesitaremos toda la ayuda posible que el cielo nos pueda proveer. Y es allí cuando Miguel estará a nuestro lado para librarnos de Satanás. Cada vez que nosotros leemos a Miguel en la Biblia, allí existe liberación. Cuando nuestra vida necesita poder, Miguel viene. Cuando el enemigo nos está oprimiendo, Miguel viene. Porque en los últimos días, la mente de los hombres y las mujeres serán empujadas a la oscuridad. Satanás mismo tomará el comando, tomará el liderato de la batalla, sabiendo que su tiempo ya es corto. En esa batalla entre el bien y el mal, la batalla entre Cristo y Satanás, cuando nosotros sentimos que las tentaciones de Satanás nos están superando y que no podemos más, es allí cuando Miguel estará a nuestro lado para librarnos. No tenemos que tener temor. Nuestro Señor Jesucristo es el todopoderoso libertador y pronto Él regresará para llevarnos al hogar. Que Dios nos ayude a que nos mantengamos orando cada día, a que no nos cansemos de orar, pidiendo la compañía y la dirección de Miguel, de Jesús a nuestro lado. Pidámosle a Dios que como Daniel podamos ver el reflejo de su gloria, podamos ver a Jesús a nuestro lado peleando las batallas por nosotros y así tener la seguridad que la victoria es nuestra. Permíteme orar por ti. Querido Dios y amante Padre, gracias por este mensaje de esperanza que nos recuerda que nuestras oraciones son contestadas. Que el enemigo hará todo lo posible para que tú, Señor, no intervengas en nuestras vidas, pero que al final, si no nos cansamos de orar, tú, Señor, eres el que obtendrá la victoria por nosotros. Por favor, reclamamos, pedimos la presencia de Cristo en nuestras vidas para enfrentar las batallas diarias, para enfrentar las enfermedades, para enfrentar los conflictos familiares, para enfrentar las situaciones económicas, para enfrentar los momentos de angustia. Por favor, Jesús, ven a nuestra vida. Te necesitamos. Libéranos de este mundo de pecado y de maldad. Y anhelamos pronto irnos contigo al hogar. Pues lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.